buenas tardes, sean todos bienvenidos a Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy es jueves 9 de enero del 2014 y ya estamos en nuestro programa número 17, súper rápido. Estamos transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com. Sean bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz, y saludamos a todos los operadores que nos están ayudando. Suja, muchas gracias por ayudarnos. Les recordamos el contacto en cabina 234-3773, claro que sí. Y el correo es palabravivarradio@hotmail.com. Y en Facebook, acuérdense, Palabra Viva Radio. Todo lo que nos quieran mandar, con mucho gusto, ya saben que le vamos a contestar por acá. Y en Twitter, @Palabra Viva Radio, para que nos den seguir. Y pues ya vamos a comenzar nuestro programa. Hoy les tenemos muchas sorpresas. Y vamos a comenzar presentando a los que estamos en cabina. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Muy buenas tardes a todos, amados amigos y hermanos Radio Escuchas. Pues ya estamos nuevamente en otro programa más de Palabra Viva. Y hoy pues vamos a dar una especie de giro inesperado, pero bueno, tenemos un programa muy bonito que abrirá una nueva sección dentro de esta proclamación del Querigma. Así es. Y bueno, pues en un ratito más ya también estará Emma con nosotros. Y antes de empezar, vamos a hacer nuestra oración, Martín. Claro que sí, vamos a comenzar y el día de hoy pues vamos a tomar para nuestra oración el Salmo 47 entre paréntesis, 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos todos: te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres bueno y misericordioso, porque nos amas con un amor sin límites. Por eso es que en este día queremos ofrecerte, con la lectura y meditación breve de este Salmo, nuestra oración a ti, que eres nuestro Dios, para alabarte, bendecirte, glorificarte, para adorarte, porque tú eres bueno y misericordioso con todos nosotros. Nos dice así el Salmo: todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor es grande y temible, es el Rey de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y pone las naciones bajo nuestros pies. Él eligió nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de las trompetas. Toquen para Dios, toquen para nuestro Rey, toquen, porque Dios es el Rey de toda la tierra, toquen con destreza. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Los jefes de los pueblos se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra y Él está sobre ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y finalmente vamos a consagrarnos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Martín, por la oración. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Con mucho gusto vamos a estar atendiendo. Y bueno, ahorita voy a checar si me puedo conectar a Radio Palafox. Si no, ya saben, por medio del Face o en 234-3773. Y bueno, pues ya vamos a empezar con nuestro tema de hoy, ¿verdad? Ya acabamos todas las proclamaciones del Querigma a lo largo de estos 17 programas que hemos tenido. Y bueno, pues hoy les tengo la gran sorpresa que ya vamos a empezar,
con personajes de la Biblia que nos llevan al querigma. Y hoy tenemos el gran honor, ¿verdad?, de presentar al personaje de Abraham. Martín. Sí, miren, amados hermanos y amigos, pues esta sección que queremos abrir dentro de la proclamación del querigma es para que también nosotros nos vayamos familiarizando cada vez más con la Sagrada Escritura. No es tanto una especie de curso de historia de la salvación, sino más bien partiendo de los diferentes personajes de la Biblia. En este caso serán 12 personajes del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, que cada uno de ellos nos lleva a la experiencia de encuentro con Jesús. No perdamos nosotros de vista que nuestro objetivo como programa de Palabra Viva en esta sección del querigma, pues es precisamente llevarnos a todos, a ustedes, nosotros mismos, a la experiencia de encuentro con Jesucristo, que murió, resucitó y está vivo, y es nuestro Salvador, Señor y Mesías. Por eso, cada uno de estos personajes que iremos presentando, pues nos van a ayudar, nos van a auxiliar a profundizar todavía más en esta experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que además Él es el culmen de toda la revelación, ¿verdad? Él es en quien toda la revelación que Dios nos ha querido otorgar para nuestra salvación se concentra, se manifiesta, se nos da, se nos brinda. Por eso es que cada uno de estos diferentes personajes, hoy comenzamos con el Padre en la fe, con Abraham, y cada uno de ellos nos darán como 3 mensajes importantes, y vamos a centrar precisamente, ¿verdad?, todo el programa en esos 3 mensajes que cada uno de los personajes bíblicos nos van a ofrecer para llevarnos a la experiencia del encuentro con Jesús. Tal vez de algunos tendremos que hacer incluso una especie de contexto histórico, ¿verdad?, para más o menos saber en qué momento de la historia se encontraban ellos, cuáles eran probablemente los usos, las costumbres, la cultura en la que estaban inmersos, para que podamos todavía comprender un poquito más y principalmente adaptar el mensaje de Dios a nuestras vidas. Porque eso es lo importante de este programa, que el anuncio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros. Por eso, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con este primer personaje, que es Abraham. Este nombre es un nombre que proviene del hebreo Abraham y significa el padre del pueblo o padre de las multitudes. Su forma original era Abram, de Ab, que quiere decir padre, y de Ram, alto o excelso, por lo que su significado era el Padre Dios es excelso. Sin embargo, según la Biblia, Yahvé le llamó Abraham, es decir, padre de las multitudes, por lo que Abraham sería una síntesis entre Abram y Abraham. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la promesa para ese padre excelso, Abraham, consiste en hacerlo precisamente padre de multitudes. El medio para ello es darle una descendencia. Por ello necesitará de un vientre, y la palabra hebrea para vientre es rehem. Queda pues entonces literalmente como padre del vientre, en cuanto quien no podía tener hijos, pero ahora es padre de multitudes. Según la Sagrada Escritura, Abraham nació en Ur de Caldea, que se cree estuvo en Mesopotamia, en la desembocadura del río Éufrates, actualmente el territorio de Irak, y según algunos autores hacia el siglo XVIII, otros hacia el siglo XV, ¿verdad? Y murió en Hebrón a la edad de 175 años, y fue enterrado junto con su mujer, que había muerto antes, y bueno, el resto de su familia en el mismo sepulcro, en la misma región de Hebrón. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, Dios le ordenó salir de su tierra y que fuera al país que él le iba a indicar, donde Abraham se convertirá en un gran pueblo. Tiempo después de haber hecho caso a esta invitación de Dios, estando precisamente en aquel lugar que se conoce como la Teofanía de Mambré, Abraham tendrá un nuevo encuentro con el Señor, donde Dios hará con él una alianza. Y por eso Dios le pedirá a Abraham que como signo de esa alianza debe circuncidarse él y todos los varones. Así que además del llamado que Dios le hace a Abraham a la edad de 75 años de edad,
Ya cuando él tiene 99 años, Dios hará esa alianza con él y posteriormente su esposa Sara dará a luz a un hijo, ¿verdad? Que será precisamente Isaac. Y entonces, a partir de ello, la alianza que Dios establece con Abraham estará manifestándose de manera visible a través de la circuncisión que todo varón perteneciente al pueblo de Abraham tendrá que realizarse. Y luego en un tercer momento, cuando Abraham ya es un hombre más avanzado en edad, cuando su hijo Isaac pues ya es un niño, un adolescente, Dios le pedirá una gran prueba, ¿verdad? El sacrificio de Isaac. Por eso es que nosotros vamos a centrar el día de hoy la reflexión acerca de Abraham en estos tres momentos. El primero de ellos en la vocación, el momento en el que Dios lo llama y lo que significa para nosotros también el día de hoy. El segundo momento será el momento de la alianza y la circuncisión, que también reflexionaremos muy brevemente. Y por supuesto, el tercer y último momento será el sacrificio de Isaac. Así que, pues vamos a comenzar. Les invito, si tienen allí cerca su Biblia, y si no, anoten el texto bíblico en el libro del Génesis, en el capítulo 12, versículos del 1 al 4. Serán los primeros versículos que vamos a leer para entrar en esta primera reflexión sobre la vocación, el momento en el que Dios llama a Abraham. Nos dice así la Sagrada Escritura. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos y hermanas, aquí en lo primero que quisiera detenerme es que es Dios quien llama. Ha sido Él quien, movido por su gran amor, toma la decisión de acercarse al hombre. Hay un texto muy bonito en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1, que nos dice que Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a conocerlo, a buscarlo y amarlo con todas sus fuerzas. Y es Dios también quien convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia, su pueblo. Y esto lo hace mediante su Hijo, Jesucristo nuestro Salvador, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Amados hermanos y hermanas, es Dios quien toma primero la iniciativa. No ha sido el hombre quien ha buscado a Dios, ¿verdad?, para encontrarse con Él. Aunque existe lo que se llama la religión natural, donde el hombre busca a Dios, pero lo busca como a tientas. En la historia de la humanidad, todos los pueblos, ¿verdad?, a lo mejor no tenían ni la misma organización política, ni el conocimiento de la misma moneda o las mismas tradiciones, pero todos los pueblos han tenido dioses. Es la búsqueda incesante del hombre que desea entrar en una relación con la divinidad. Sin embargo, en este caso, es Dios quien toma la iniciativa y es Él quien se ha acercado al hombre. Esto es lo que se llama la religión sobrenatural. Es Dios quien se ha acercado al hombre y en este caso Dios se ha acercado a la humanidad escogiendo para esto a un personaje, Abraham. Abraham, que estaba acostumbrado a su vida cotidiana, ¿verdad? Una vida que vivía allí en estas regiones donde pues el pastoreo, donde los grandes territorios, los pastizales eran como lo más significativo para aquellos momentos.
Las grandes ciudades se iban construyendo en torno precisamente de las afluentes de los ríos, porque es donde abundaban los pastizales, donde abundaba el alimento. Y bueno, los territorios se iban de alguna manera distribuyendo así. El hombre de aquel tiempo consideraba como lo más rico, lo más precioso, el tener un territorio, el tener un lugar donde sus propios ganados pudiesen pastar para así poder construir su propia vida. Pues Abraham es llamado por Dios en esa realidad. Él que vive en una familia, él que vive ya casado con Sarai, él que ya tiene de alguna manera una cierta estabilidad y que además nos dice la Sagrada Escritura que él tenía 75 años. 75 años de vida, nos dice ahí en la Sagrada Escritura que Abraham ya tenía cuando es llamado por Dios. Entonces podemos decir, una persona a los 75 años, bueno, respetando siempre, ¿verdad?, las diferencias entre los tiempos o la cronología bíblica, los tiempos bíblicos y el tiempo que como lo conocemos nosotros ahora, manejando esas distancias, esas diferencias, pero aún así, la Sagrada Escritura nos está hablando de un personaje que ya tiene una edad avanzada, de un personaje que ha vivido la vida, que tiene ya una cierta estabilidad, que tiene una comodidad, que tiene una cierta riqueza, que tiene un nivel económico de vida, y es a él a quien Dios lo escoge para algo inusual, para algo inaudito. Dios le habla a Abraham precisamente para que deje todo eso que Abraham tiene como seguridades. Su tierra, sus parientes, la bendición de su padre, en fin, sus tradiciones. Abraham es invitado a una nueva aventura, en este caso por Dios mismo. Bueno, ya nos vas a seguir contando más, Martín. Vamos a tener que ir a un corte. Le recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso en Palabra Viva. Bueno, les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Con mucho gusto, ahí estamos, para que cualquier duda o aclaración, con mucho gusto los atendemos. Vamos a seguir con esto tan importante, Abraham, Martín. Sí, pues decíamos ya que es Dios quien escoge a Abraham para entrar en una relación cercana. Así como lo ha hecho con él, también lo ha hecho con cada uno de nosotros. A cada uno también Dios nos atrae hacia sí para participarnos su amor infinito, su cercanía, su amistad, su ternura. Por eso, en todo momento, como nos decía aquel texto que leí del Catecismo de la Iglesia, Dios está cerca de cada uno de nosotros. Dios no es lejano, Dios no está ausente de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Dios nos acompaña, aunque muchas veces nosotros no lo percibimos, no lo sentimos, como mucha gente dice, o muchas veces incluso se nos olvida que Él está con nosotros. Pero lo cierto es que así como Dios llama a Abraham, así también a cada uno de nosotros nos llama. ¿Y a qué llamó Dios a Abraham? Pues lo llamó a salir, ¿verdad? Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, ven a una nueva tierra que yo te indicaré. Finalmente, más allá de un lugar geográfico al que Dios está invitando a Abraham, lo está invitando a una actitud. Y eso me parece que es lo importante. Abraham responde con el asentimiento, ¿verdad? Con la fe. Y la fe es ponerse en camino. Por eso es que ahora que pasó el año de la fe, la iglesia nos invitaba a todos nosotros como cristianos, como bautizados, a ponernos en camino, es decir, a movernos, a romper con aquello que nos tiene de repente aprisionados. Pero esa fe que es ponerse en camino, no es un caminar a la deriva originada por las circunstancias de la vida, ¿verdad? Mucha gente que dice, bueno, pues es que así es la vida y ni modo, pues ya, así es y ya, como dejarse llevar nada más. No, ni tampoco es un caminar sin rumbo, como cuando alguien huye de algo, de alguien, ¿verdad? ¿A dónde vas? Pues no sé, pero tú corre, y hacia dónde hay que correr, pues a donde sea. Lo importante es poner distancia de por medio. No, la fe es un camino, pero es un camino con una intención muy clara. La intención de caminar con Dios,
Ponerse en camino o partir, como lo indica la Sagrada Escritura, es despojarse de las seguridades, de la acomodación al ambiente que actualmente no es un ambiente cristiano en el que estamos viviendo. Es renunciar a establecernos en una patria que no es la nuestra. Es romper con las ataduras que nos impiden avanzar, crecer, ser libres. Ponerse en camino desentume principalmente el corazón, hace que nuestros sentidos se vuelvan más agudos y nos ayuda a meditar sobre la propia existencia. La motivación que mueve al viejo patriarca de 75 años no es tanto una tierra mejor, pues en la que ya vivía estaba muy bien, tenía todo y además tenía toda su familia. Tampoco es un sitio donde estará mejor y podrá morir en paz, ni mucho menos es un lugar seguro y cómodo. La oferta es en cierto modo la inseguridad del caminante, del viajero, del misionero. El romper las comodidades y la costumbre, el eterno salir de sí mismo para ir en busca del otro que completa nuestra identidad como personas. Es el desafío del camino accidentado que prueba el espíritu humano en su más grande desafío, que es el conocerse a sí mismo. Es renunciar a los falsos dioses que nos han estancado en una vida fría, sin sentido, vacía, agónica y muchas veces triste. En este caminar libre está Dios. Es Él quien acompaña, quien conduce, quien anima y quien empuja al caminante a seguir siempre adelante. Es Dios quien constantemente nos invita a convertirnos. Por eso ese ponerse en camino, salir de sí mismo, también le podemos llamar conversión, porque genera principalmente un cambio de mentalidad. Nos invita a tomar actitudes diferentes ante la vida, a romper ataduras, por muy seguras y muy hermosas que sean, pues muchas veces detienen nuestro peregrinar hacia Dios y con Dios. Por eso, la experiencia del encuentro con Dios vivo es un eterno caminar, con quien siempre ha estado con nosotros. Es un camino con sentido, donde la meta no es un espacio físico, ni tampoco es el éxito alcanzado por el esfuerzo. La meta es Dios mismo. Él se ha hecho camino. Por eso Jesús, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el versículo 6, Él mismo lo dirá: yo soy el camino. Él se ha hecho camino. Él es la tierra nueva, hermosa, inagotable. Él que es camino, Él que es Dios. Su amor, su plenitud de vida, su ternura, su perdón, son la meta. Por eso, cada uno de nosotros estamos convidados a salir, a romper con aquello que nos tiene atados. ¿Qué nos ata? Pues muchas veces nuestro pecado, nuestros rencores, nuestros resentimientos, y nos sentimos cómodos viviendo allí, porque pensamos que entonces los demás viven su vida y nosotros la nuestra. Allá que se rasquen con sus propias uñas, decimos, ¿verdad? Vivimos en una indiferencia. Por eso Dios a nosotros, igual como Abraham, nos vuelve a decir: deja todo esto, rompe con esto que te tiene atado y sal. Ven a caminar en el camino que se llama Jesús. Ven a seguir en un camino que puede ser difícil. Claro que puede ser difícil, porque romper con nuestras costumbres, romper con nuestras actitudes añejas que no transmiten la fe, no es nada sencillo. Pero sin embargo la invitación está allí. Por eso, en aquella constitución dogmática sobre la Iglesia, se nos dice que la vocación de todos los bautizados, la vocación universal, es la santidad. ¿Y qué cosa es la santidad? Para decirlo de una manera práctica, es ponerse en camino. Es ponerse en Jesús, que es el camino, y caminar en Él, como lo hizo Abraham, con una fe totalmente decidida. Ahora, en un segundo punto, hablaremos de la alianza y la circuncisión. Para esto tenemos que leer en el libro del Génesis, capítulo 17, en los versículos del 1 al 5, y también los versículos del 9 al 11 y el versículo 24. Aquí nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente: Génesis, capítulo 17, versículos del 1 al 5, y luego los versículos 9 al 11, y finalmente el versículo 24. Nos dice así: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios poderoso, camina en mi presencia con rectitud. Yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo:
esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo. De ti surgirán naciones y reyes saldrán de ti. Y luego nos dicen los versículos del 9 al 11. El Señor añadió: guardarás mi alianza, tú y tus descendientes, de generación en generación. Esta es mi alianza que establezco con ustedes y con sus descendientes, y que deben observar. Circunciden a todos los varones. Circuncidarán la carne de sus prepucios, y esa será la señal de mi alianza con ustedes. Y finalmente nos dice el versículo 24. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay dos cosas en las que me quiero detener. Primeramente, Dios hace una oferta grandiosa a Abraham. Serás padre de una muchedumbre. Cuando su esposa Sara era una mujer estéril. Y sin embargo, Abraham confía en la oferta de Dios, cree en la promesa de Dios. Pero Abraham la ve desde el punto de vista humano. Para estas alturas, Abraham ya tiene un hijo que se llama Ismael, que lo tuvo con la esclava precisamente de Sara, con Agar. Y bueno, Abraham piensa dentro de sí, pues me conformo con que Dios le mantenga la vida a Ismael, y con eso ya, él se siente bien. Sin embargo, la promesa de Dios va mucho más allá de las mismas expectativas de lo que el patriarca, del que este viejo patriarca tiene. Más allá de lo que él se ha propuesto, Dios le dice: tu esposa Sara tendrá un hijo. Y por eso en el siguiente capítulo, el capítulo 18, Dios se presentará en Mambré, y allí ocurrirá, ¿verdad?, lo que Dios había ya propuesto. Ella quedará encinta y un año posteriormente dará a luz un hijo, a quien Abraham le pondrá el nombre de Isaac. Es decir, Dios hace promesas. A cada uno de nosotros también Dios nos ha prometido. Nos ha prometido la vida eterna. Nos ha prometido la salvación. Nos ha prometido hacernos hijos suyos. Y todo eso, amados hermanos y hermanas, ya se ha logrado, ya se ha realizado. Principalmente en la persona de Jesús, nuestro Salvador y Señor. En Él hemos sido hechos ya hijos de Dios. Y además nos ha dado el Espíritu Santo para confirmar ese acontecimiento en nuestra vida. Él ya nos ha redimido, ya nos ha salvado. Ha sido también por medio de Jesús quien Dios ha cumplido la promesa de darnos una vida nueva. Por eso, toda oferta de Dios, toda promesa de Dios, toda alianza de Dios es algo que se ha venido realizando y que se ha realizado ya. Porque Dios, cuando nos ha visitado, hace con cada uno de nosotros una promesa. Él mismo dijo a todos los evangelizadores, ¿verdad? Se lo dijo primero a los discípulos, pero nos lo dice también ahora a nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, aquí a lo mejor valdría la pena repasar cuántas promesas ha hecho Dios y que están aquí en la Sagrada Escritura. Pues son más de 1000. Muchas promesas, ¿verdad? Pero esta que le hace a Abraham: serás padre de una generación numerosa, serás padre de una multitud de personas, de pueblos, de reyes, es una promesa grandiosa. Por eso es que con Abraham comienza como que una nueva creación. Por eso incluso Dios le cambia el nombre Abraham, de Abraham se lo cambia a Abraham, como dando a entender, comienza una nueva obra, comienza una nueva creación. Y esa nueva obra va a tener un significado muy especial en la vida de Abraham y de todos sus descendientes. Ese pacto de amor en donde Dios se ofrece a Abraham y le ofrece además ser bendecido, ser un signo de bendición para todos los pueblos y bendecir a través de él a todos los pueblos. Dios, a partir de allí, ¿verdad?, se compromete seriamente y permanentemente con Abraham y con todos sus descendientes, ¿verdad?, y desde él con todos los pueblos. Por eso es que la circuncisión será un signo ritual.
los circuncidados, aquellos que tienen que cortar el prepucio, ¿verdad? Será un signo sagrado, un signo de introducción en una vida nueva, en un nuevo pueblo, en este caso en el pueblo que le pertenece ahora a Dios, que es un pueblo de Dios fundado precisamente en la persona de Abraham. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados también a caminar en la presencia de Dios. Es lo primero que Dios le dice a Abraham: camina en mi presencia. Es decir, no te detengas en el camino emprendido. Acuérdate, hermano, que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y por eso cada uno de nosotros estamos llamados a vivir con intensidad nuestro ser de hijos de Dios. Ahora, algunos se han de preguntar, bueno, ¿y en qué momento hemos sido circuncidados? Nosotros los cristianos, en el momento en el que fuimos bautizados, ¿verdad? Porque la circuncisión es un signo ritual, es un cambio de vida, es lo que significa la circuncisión. El cambio de no ser pueblo a ser pueblo, de no tener a alguien a quien pertenecerle a pertenecerle a alguien, en este caso a Dios. Por eso es que nosotros, desde el día que fuimos bautizados, hemos sido ya circuncidados, ¿verdad? Vamos a decirlo espiritualmente. Pasamos de las tinieblas a la luz. Por eso cada uno de nosotros sigue invitado por Dios a caminar en su presencia. Nos dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, vivan con sobriedad y estén alerta, porque el diablo, su enemigo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hágale frente con la firmeza de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, amados hermanos y hermanas, Dios también ha hecho con cada uno de nosotros un pacto, una alianza. En nosotros también hemos sido bendecidos, y desde nosotros también las bendiciones seguirán por el resto de las generaciones. La bendición de los padres desciende sobre los hijos, la de los hijos sobre los nietos, etc. Hemos sido bendecidos, pero esa bendición es algo que a cada uno de nosotros se nos invita a poderla transmitir también a través de signos. Hemos sido bautizados, estamos ya inmersos en el pueblo de Dios, le pertenecemos a Dios, somos sus hijos. Muy bien, pues ahora tenemos que hacer valer ese compromiso bautismal, esa gracia que hemos recibido de ser hijos. Ahora estamos convidados a ponerla en práctica, es decir, a vivir como verdaderos hijos de Dios. Recordando lo que nos dice también la Sagrada Escritura en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Por eso, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que ya estamos en el pueblo de Dios, que le pertenecemos a Dios, que somos propiedad de Dios, estamos llamados a vivir plenamente las virtudes. Por ejemplo, la virtud de la fe, la de la esperanza y la de la caridad o el amor. El amor, precisamente, era el distintivo de las primeras comunidades cristianas. Y el amor que nosotros debemos profesar es el amor a Dios, el amor a nosotros y el amor a nuestro prójimo. El amor en plenitud, el amor en la práctica, el amor en la sencillez de las relaciones interpersonales, pero también el amor que nos lleva a hacer los grandes sacrificios, que nos llevan incluso a donar nuestra vida para salvación de los hermanos. Entonces, llevamos dos reflexiones. La primera reflexión, ¿verdad?, que nos dice que Abraham fue llamado por Dios. La vocación. Todos nosotros también hemos sido llamados, como Abraham, a darle un sí a Dios, un sí permanente. Dios hace una alianza con Abraham, pero también ha hecho una alianza con nosotros. En todas las misas, ¿verdad?, en el momento de la consagración, se nos recuerda al pueblo aquellas palabras de Jesús, donde Él mismo dijo: esta es la sangre de la nueva alianza. Esa nueva alianza ha sido sellada con el amor misericordioso e infinito del Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Por eso es que hemos sido injertados en el pueblo de Dios por el bautismo. Y el tercer momento de reflexión es un momento grandioso, porque aquí entramos también en las figuras del Antiguo Testamento que se refieren principalmente a Jesús. Y esta es una de las primeras figuras que aparecerán en la Sagrada Escritura, que es el sacrificio del Hijo amado. Es el sacrificio de Isaac. Lo podemos leer en el libro del Génesis,
en el capítulo 22, versículos del 1 al 2, y luego los versículos del 6 al 12, y finalmente los versículos del 15 al 18. Lo vuelvo a decir. Libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 2, y luego los versículos del 6 al 12, y los versículos del 15 al 18. Bueno, pues vamos a ir a un corte, no sin antes recordarles que todas estas citas que les está diciendo Martín, las estoy poniendo vía Facebook para que así ustedes las puedan ir reflexionando pues toda la semana, ¿verdad? 234-3773 es el número en cabina y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya regresamos a Palabra Viva, toda en sintonía con Dios. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, repito, 234-3773. Y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Ya nos vamos en unos segundos, ¿verdad? No sin antes, pues acabar, ¿verdad? Lo que estamos hablando de Abraham, Martín. Sí, por supuesto. Vamos a leer el texto de la Sagrada Escritura y haremos nuestra tercera parte de la reflexión. Libro del Génesis, capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Dice así: Después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, a tu amado Isaac. Ve a la región de Moría y ofrécemelo allí en sacrificio, en la montaña que yo te indicaré. Dice el versículo 6, Abraham tomó la leña del sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac preguntó: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Una vez que llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y el ángel le dijo: No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra obtendrán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues muy bien, amados hermanos y hermanas, en esta tercera parte de nuestra reflexión sobre nuestro patriarca Abraham, nuestro padre en la fe, llegamos a uno de los momentos más cruciales de la vida y además que también nos orientan mucho hacia el encuentro con Jesús. Es el sacrificio de Isaac. En muchas de las palabras que están aquí podemos encontrar también nosotros la invitación misma de Dios Padre para cada uno de nosotros de encontrarnos con Él como sus hijos llenos de amor con toda confianza. Es el Padre, es Dios, ¿verdad?, quien le dirá a Abraham: ofréceme a tu hijo al que tanto amas. Y bueno, bástenos recordar aquel texto de la Sagrada Escritura que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que nos dice: porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna.
Así como Dios le pide a Abraham entregar a su hijo amado, ahora es Dios quien nos ha entregado a nosotros a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Isaac, el hijo de la promesa, es también una figura de Jesús. Si vemos aquí, ¿verdad?, en la narración del texto que les leí del libro del Génesis, a partir del versículo 6, cómo Abraham hace que su hijo cargue la leña y van subiendo hasta llegar a la cima del monte Moriah, ¿verdad? Es así también simbólico que Jesús tomó sobre sí no solamente la cruz, sino todos nuestros pecados, todo el peso de nuestras debilidades. Nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, que Él cargó sobre sí todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todos nuestros delitos. Así también podemos vislumbrar nosotros ahora en este personaje, Isaac, cómo él va cargando la leña para llegar al momento del sacrificio, al momento de la entrega. Así también Jesús cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad y se ofreció a sí mismo como cordero sin mancha. Nos dice aquí el texto que les leí, que cuando ya Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, el ángel de Dios le detiene la mano. Y bueno, primero aquí debemos entender que aquellos sacrificios humanos que los cananeos practicaban, porque ellos mismos ofrecían a sus primogénitos en sacrificio a sus dioses, con esto queda ya de alguna manera concluido ese episodio de la historia de la humanidad. Ya nunca más el hombre tendrá que ofrecer en sacrificio a otro ser humano. Los dioses, ¿verdad?, que pedían la sangre de los seres humanos para ofrecer a cambio favores, finalmente nos dice con este texto que no son reales, que no existen, que el único Dios verdadero está a favor de la vida. Por eso lo más sagrado que tiene cualquier persona es el don de la vida. Por eso la vida humana, Dios nos pide cuidarla, amarla, respetarla, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Pero además también, en este pasaje de la Escritura, se nos recuerda el sacrificio de Jesús, que no fue asesinado, sino que Él mismo ofrece su vida como propiciación por nuestros pecados. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el mismo Jesús, hablando en ese contexto del buen pastor, Él mismo dirá que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y luego unos versículos enseguida dirá: a mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco voluntariamente, tengo poder para ofrecerla y también para volverla a tener, para volverla a recuperar. Abraham entonces nos ofrece a su hijo, o más bien lleva a su hijo al sacrificio, como Jesús fue llevado también al sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso es que este personaje del Antiguo Testamento, Abraham, nuestro padre en la fe, nos señala precisamente a Jesús. El haber ofrecido él a su hijo, ¿verdad?, ofrecerlo a Dios, ofrecerlo así sin poner ninguna traba, es prueba de una fe plena, de una fe madura, de una fe constante en Dios, que seguramente Abraham pensaba: Él resucitará a mi hijo, Él aliviará, en fin, Dios actuará. Abraham no preguntaba ni cómo, ni cuándo, ni dónde, sino simplemente cumplía lo que Dios le pedía. Y por eso es que también es premiado, ¿verdad? Dios mismo le dirá que por no haberle negado ni siquiera a su propio hijo, él iba a ser colmado de bendiciones. Y por eso le dice Dios también: multiplicaré tu descendencia inmensamente, como las estrellas del cielo y como las arenas en el mar. Abraham es por eso también nuestro padre en la fe, porque nos señala a cada uno de nosotros cómo es que debe ser nuestra fe. Una fe cierta, una fe firme, porque muchas veces nosotros en la fe claudicamos. Dudamos de Dios cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos agobiados, cuando el dinero no alcanza, en fin, cuando andamos sufriendo, ¿verdad?, en nuestras relaciones interpersonales, cuando afectivamente nos sentimos inseguros, dudamos de Dios, dudamos de su amor, dudamos incluso del amor que nosotros mismos podemos proveer a otros. Pensamos, ¿verdad?, y decimos a veces lastimosamente, como aquella canción de Juan Gabriel: yo no nací para amar. Pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no creemos en el amor. O a veces pensamos que el amor es pasajero, ¿verdad? Como aquella canción también que cantaba José José, ¿no?, de Manuel Alejandro: el amor acaba. Pensamos que el amor es así, pero no vislumbramos el amor desde la experiencia del encuentro con Dios,
desde ese amor que es pleno, que es gratuito, que es incondicional, desde ese amor que es eterno. Por eso Dios nos recuerda con ese texto del profeta Isaías en el capítulo 54, en el versículo 10, los montes se moverán y las colinas se correrán, pero mi amor de tu lado no se apartará jamás. Abraham nos enseña que el camino de la fe es un camino también en la seguridad del que se sabe amado. Es el camino que se debe emprender cada día, ¿verdad? Siendo llamado por Dios. Lo primero que ocurre en la vida de Abraham es que es Dios quien lo llama. Y si el llamado viene de Dios, entonces nuestra seguridad tiene que estar completamente en aquel que nos ha llamado. Podemos estar ciertos de que Dios nos ama porque Él mismo nos lo ha manifestado. Es más, como ha dicho el Papa Francisco en muchos momentos, ¿verdad? Dios nos ha primereado. Él nos ha amado primero, Él nos ha escogido primero, Él nos ha encontrado primero, Él nos ha buscado primero. Por eso Abraham, ¿verdad? En resumen, nos enseña que cada uno de nosotros ha sido encontrado por Dios, ha sido amado por Dios, ha sido escogido por Dios. Y en un segundo momento, Dios ha hecho una alianza, así como con Abraham, con cada uno de nosotros. Desde el día que fuimos bautizados, hemos estado ya incorporados al pueblo de Dios y por eso recibimos gracia tras gracia de Él para continuar nuestro camino en esta vida. Y finalmente, el Hijo de Dios, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, se ofreció como un cordero agradable, como un cordero sin mancha, por nuestra redención. Por eso Isaac es figura de Jesús. Y Abraham que entrega a su hijo Isaac al sacrificio, de alguna manera también es una figura de Dios Padre que tanto ama a su hijo y que sin embargo, por amor a cada uno de nosotros, está dispuesto a entregarlo. Amados hermanos y hermanas, vivamos entonces con una fe segura, una fe madura, una fe firme en que Dios nunca abandonará a ninguno de sus hijos. Recordemos el nombre de aquel lugar donde Abraham encuentra finalmente aquel cordero que ofrecerá en sacrificio, el lugar donde Dios provee. Dios siempre proveerá de todo lo que necesitamos para vivir plenamente felices. Ánimo pues, amados hermanos y hermanas, al inicio de este año nuevo, que cada uno de nosotros tengamos más seguridad, más confianza, que nuestra fe esté más firme en aquel que nos ha llamado, en aquel que ha hecho con nosotros una nueva alianza en la sangre de su Hijo Jesús y que nos ha invitado a cada uno de nosotros a caminar en el camino del amor. Pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos fortalezca. Hagamos un momento de oración. Y de manera especial quiero pedirle a Dios por todos ustedes, amados hermanos, por sus familias y sobre todo por aquellos que están enfermitos, por aquellos que se sienten tristes o desconsolados, para que Dios, que es infinitamente bueno y misericordioso, les bendiga, les haga sentir su presencia y les muestre que solo Jesucristo es el camino que todos debemos caminar. Padre Dios, te suplicamos en esta tarde por todos nuestros hermanos y hermanas radioescuchas, para que les bendigas, para que les fortalezcas en la fe, para que les animes a caminar en el único camino de vida que se llama Jesús, tu Hijo amado. De manera especial te pedimos por aquellos hermanos, hermanas que sufren de alguna enfermedad, de la pérdida de algún familiar, algún ser querido, de alguna necesidad económica. Te pedimos, Señor, que a todos los bendigas, que a todos los fortalezcas, que los llenes de tu Espíritu Santo y que los mantengas unidos en el amor. Padre Dios, derrama tu Espíritu Santo en todos los hogares, en todos aquellos hermanos y hermanas que tanto te necesitan, en todo nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra Puebla, en nuestra arquidiócesis, y de manera muy especial bendícenos a todos para seguir anunciando que solamente tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien tú has entregado por amor a nosotros, es el camino que debemos caminar, como lo hizo nuestro Padre Abraham, nuestro Padre en la fe. Gracias, Padre, que alabado y bendito seas por siempre. Hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes y que este año sea un año lleno de abundante gracia para seguir caminando este camino de la fe. Bendito sea el Señor, alabado sea por siempre. Así es. Bueno, antes de irnos, como siempre, voy a pasar sus saludos
Sodi Aguilar, Soldado de Cristo Herrera y Anita Ruiz. Muchas gracias por sintonizarnos, les mando a todos saludos y también los invito a todos aquellos que ya nos escuchan, ¿verdad?, a compartir eso con alguien más. Si alguien no tiene computadora, pues puede usar su celular, nada más es cosa de enseñarle cómo. Y bueno, este mensaje tiene que llegar y eso también va a depender de nosotros. El siguiente programa es La Coronilla, no se lo pierdan para rezar. Y bueno, le agradezco a Subham por ayudarnos siempre. Les recuerdo el contacto Palabra Viva Radio, ahí con mucho gusto les podemos atender. 234-3773 es el teléfono en cabina. Y bueno, nosotros los escuchamos todos los jueves a partir de las 2 de la tarde en Palabra Viva, en su sección de El Querigma. Que tengan un excelente provecho y buenas tardes.